Mateo capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Todos traen su Biblia, ¿verdad? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Les prestamos una? Importante leer la palabra. Mateo capítulo 4, comenzando en el versículo 1, nos dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, que podemos ver su palabra, enfocarnos en lo que usted ha dicho. Estas palabras, Señor, es como si usted, ¿verdad?, las está diciendo directamente de su boca. Gracias, Señor, por este libro de instrucción. Ayúdenos, Señor, poder aplicar las meras lecciones que aprendemos. Ayúdenos a someternos a su voluntad y cumplir con usted, Señor, con su buena voluntad. No lo que nosotros queremos hacer, pero lo que usted está queriendo hacer en nosotros, tanto a través de nosotros. Pedimos por el equipo que han ido a Tecate en este día, Señor, esté con ellos y tráigalos con bien, Señor. Sabemos que la lluvia, Señor, causa problemas en la carretera, pero también al mismo tiempo, Señor, nos gozamos, Señor, que ha traído esta agua, Señor, para ayudar a apagar estos incendios, Señor. Señor, esté con nosotros, esté con todo aquel que ha perdido vida, Señor, propiedad. Señor, que ellos volteen y miren, Señor, que en usted, en realidad, usted es el que nos sostiene, el que provee. Y Señor, pido, Señor, por estas familias que están sufriendo. Pedimos aquí también, Señor, en nuestra congregación, Señor, por los enfermos, aquellos que desean estar aquí y no pueden estar aquí. Señor, sánelos, tóquelos en este día. Pedimos, Señor, por las obras. Ya mencionamos el equipo que va a Tecate. Esté con Pastor Mando y la congregación ahí, Señor. Y también, Señor, pedimos por Tu Vuelta en Cristo en Manadero, Pastor Martín, Pastor Jerry Brown de Tu Vuelta en Cristo acá, tanto Pastor Rubén en Landers y nuestro Pastor Terry aquí, Señor, en la congregación en inglés. Señor, pedimos que se cumpla su voluntad a través de su palabra y su Espíritu Santo, Señor, con los jóvenes, los niños, aún los matrimonios, los hogares, Señor. Gracias le damos en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Seguimos viendo en nuestro estudio aquí en el Evangelio de Mateo. Vamos a enfocar, pero hemos visto que Mateo presenta a Jesús como un rey. Seguimos con la presentación de este rey. Ya vimos el linaje, el nacimiento y luego el bautismo del rey. Y aquí, ahora, nos demuestra que antes que un rey vaya a gobernar a otros, debe demostrar que él mismo es capaz de gobernarse a sí mismo. Muy importante. Y si nos recordamos del rey Saúl, él fue el primer rey de Israel. Perdió su reino, fue incapaz de controlarse y aún ser obediente a Dios. Es aquí en este capítulo que vemos cómo el rey Jesús, cómo él enfrentó a su enemigo
y lo derrotó. Y fíjate, el diablo nos tienta para engañarnos. Dios nos permite sufrir la tentación para probarnos. La tentación es una prueba en realidad de nuestra sinceridad. Así que las tentaciones vienen para probarnos y aún mejorarnos. Amén. Ahora, se me hace importante aclarar esta palabra tentar, para que podamos comprender su significado y su uso bíblico. Tentar o tentación, la palabra es peraizo o peraisein del griego, y la palabra, fíjate, significa probar o someter a prueba. Y cuando se utiliza en el contexto de la relación de Dios con su pueblo, no significa otra cosa, pero eso, exactamente eso. Pero en el español, bien sabemos que la palabra tiene un sentido, podemos decir uniforme y sistemáticamente malo, ¿no? Siempre quiere decir inducir a una persona a hacer algo que no está bien. Procura seducir a uno al pecado, trata de persuadir a uno a tomar la decisión contra la moralidad o contra la ley de Dios. Es como nosotros entendemos la palabra. Así que vemos que la palabra se usa principalmente, podemos decir, con un sentido negativo, que significa seducir, tentar o inducir al pecado. Cuando oímos eso. Pero ya vimos bíblicamente lo que significa esta palabra. Es más, Génesis 22:1, te lo voy a leer en la Reina Valera antigua. Dice, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Que tentó Dios a Abraham, someter a prueba. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Ahora la Reina Valera, la 1960, lo dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces tentó y probó. ¿Ven? Estos dos versículos vemos la palabra en su propio uso. Dios no va a tentar a nadie, pero sí permite que uno sea tentado. Dios, fíjate, probó a Abraham, lo probó. Podemos ver y entender que la palabra peraisein tiene un elemento completamente diferente en su significado. Quiere decir probar, mucho más que tentar en nuestro sentido con Dios y su palabra. La palabra tentar no puede decir aquí tratar de seducir al mal, porque Dios no va a hacer eso. Dios nunca va a intentar hacer un hombre un malhechor. Espero que ahora podamos entender esto. Cuando vemos esto en la palabra de Dios es importante entenderla. Y si no, fíjate aquí, la voy a poner en más claridad. Primero, tentación. Para llevar a cabo o el peor solicitud para hacer el mal, para dirigir o hacer el pecado. Es lo que Satanás hace. Satanás siempre está atrás de este tipo de tentación. Nos quiere seducir, nos quiere engañar, nos quiere que nos vayamos al pecado. Tentación. Ahora, tentación también es para poner de manifiesto el valor para probar o el lugar en el juicio de la validez de la fe de uno. Ahí se va a ver si uno tiene verdadera fe a través de la prueba. Porque Dios, fíjate, siempre nos permite ser tentados o probados, o Él mismo nos pone a prueba, pero Él nunca trae tentación. Amén. Así que ahora podemos entrar a nuestro estudio y ver los puntos aquí con más claridad. El primer punto es probado por el Padre, versículo 1 al 2. Segundo punto, primera tentación de Jesús y es satisfacer sus deseos físicos. Esta es la prueba o la tentación, ¿no? De satisfacer los deseos físicos, versículo 3 y 4. Segunda tentación de Jesús es forzar la mano del Padre, versículos 5 al 7.
Tercera tentación de Jesús es placer temporal, versículo 8 al 11. Ahora, comenzando con el primer punto, probado por el Padre, el versículo 1 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, fíjate, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Después de que Jesús se bautizó, vemos que Dios el Padre, por el Espíritu, lo lleva al desierto para ser probado, tentado. Sabemos que es probado porque es lo que Dios hace. Recuerda que Dios el Padre ya había expresado su aprobación divina cuando Jesús se bautizó. Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, no era para comprobar o probar, no. Dios, el Padre, ya había expresado su aprobación de su Hijo. Así que Jesús ahora no fue tentado, pero probado para que el Padre pudiera descubrir, no fue probado para que el Padre pudiera descubrir algo al respecto al Hijo. No fue la razón. Pero vemos que Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y a lo mejor uno está pensando, ¿no? Qué raro. Hasta posiblemente podemos decir, se me hace extraño que Dios lo llevara a través del Espíritu para ser tentado, pero aún todavía más, llevárselo al diablo, ¿no? Pero Santiago 1:13 dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es importante entender que Jesús fue tentado como un hombre. Y yo sé que en nuestra mente de chícharo este concepto en realidad es más de la capacidad que tenemos. Jesús era 100% Dios, tanto era 100% hombre. Fue a ser tentado como hombre. Y Él tuvo victoria, derrotó a su enemigo, dándonos el entendimiento, fíjate, que Jesús es el conquistador. Y una vez más, fíjate, lo hizo como un hombre. Hebreos 2:17, nueva traducción viviente, dice así. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él hiciera semejante a nosotros. Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Fíjate, en serse semejante a nosotros, Él puede, fíjate, entender todas nuestras debilidades. Él comprende esto. Él entiende la tentación, Él entiende la dificultad que tenemos como ser humanos. Él entiende esto. Él entiende nuestros sufrimientos y nuestras tentaciones. Y la experiencia de la tentación, lo preparó para hacerlo nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Amén. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades. Él se puede identificar. Él entiende esto. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate, según nuestra semejanza, se hizo hombre. No fue tentado, probado como Dios. Y yo sé, nosotros no lo podemos separar. Él es Dios, sabemos. Pero estamos viendo al lado de la humanidad de Él. Y Jesús tuvo victoria como un hombre. Y yo sé que lo estoy repitiendo. Es porque quiero que
Porque no quiero que alguna persona vaya a creer que Jesús usó sus poderes divinos para tener la victoria sobre su enemigo. ¿Por qué es esto importante? Porque te voy a decir esto aquí. Esto es precisamente lo que Satanás quería que él hiciera. Que él usara sus poderes divinos para vencerlo. Pero él no lo hizo. Jesús usó los recursos divinos que están disponibles para todos nosotros aún hoy. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos podemos tener victoria sobre la tentación. Podemos tener victoria en la prueba. Fíjate, primero vemos que fue el Espíritu que lo llevó. Y es el Espíritu Santo, fíjate, que está disponible para todos nosotros que creemos. Amén. Y es más, es en su poder, en el poder del Espíritu que podemos tener la victoria sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque me estoy deteniendo de él y no de la carne. El poder de la palabra de Dios también. Porque Jesús responde, escrito está. Escrito está. Aquí está. Escrito está. Es como Jesús le contestó a Satanás, deteniéndose de la verdad de la palabra de Dios y aún defendiéndose con ella. Debido a su victoria, nosotros también podemos experimentar la misma victoria. Siempre y cuando nos detenemos del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí está. ¿Cómo podemos tener victoria? Deteniéndonos del Espíritu de Dios y su palabra. Ahí vamos a tener victoria. Pero es cuando nos damos por vencidos, nos detenemos de la carne o tenemos nuestras... No vas a tener victoria, no vamos a tener victoria en esa capacidad. Si no estamos caminando en el Espíritu, pero caminando en la carne, no hay victoria. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obvio. Tantos días, ¿no? Y uno, increíble, ¿no? No desayunamos y, me estoy desmayando. 40 días y 40 noches. Hay personas que les entra el enojambre, ¿no? Enojambre, se molestan al no comer. Llegar y comer y nada más hay caldo. Pero si te recuerdas, fíjate, Jesús acaba de ser bautizado. Su padre está complacido con él. Está, podemos decir, en lo alto emocionalmente. Y todos vamos a tener las altas. Vamos a estar en las montañas, en las nubes. Vamos a un retiro. Estamos en las altas. Tuvimos la oportunidad de orar por alguien. Estamos en las altas. Emocionalmente ahí estaba nuestro Señor Jesús. Y en las nubes. Pero es cuando tenemos victorias espirituales que son seguidas con los valles y las pruebas. Las pruebas. Son en esos momentos de nuestra debilidad física, tanto espiritual, que el enemigo trae la tentación. Cuando estás débil, físicamente o espiritualmente, trae la tentación. No estás leyendo la palabra, no estás pasando devoción, no estás orando, no estás... Estás en la baja espiritual, no estás yendo a los servicios, estás en lo bajo espiritual. Ay, pobre yo, esto y esto. Ahí viene la tentación. Cansado.
físicamente. Ahí viene la tentación. Satanás se aprovecha de esos momentos de nuestra debilidad física y espiritual. ¿Para qué? Para que vayamos a satisfacer un deseo pasajero. Fíjate, tanto como si recuerdan Esaú en Génesis 25, 29 al 34. Esaú llegó cansado del campo, con hambre, y le rogó a su hermano que le diera un plato de pozole, o quizás era menudo, ¿no? Y en su momento de debilidad, fíjate, vendió su primogenitura por ese plato. Yo digo que era enojambre en ese caso, ¿no? Estaba molesto. Pero en ese momento despreció lo espiritual, despreció la primogenitura por algo temporal. Sansón, él en el aspecto sexual, en Jueces 16:1 y el 4, dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Cayó. El versículo 4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se dejó llevar por un apetito sexual fuera de control. Y luego Judas, lo podemos ver en el aspecto material. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Recuerda que le estaba robando el dinero del bolsillo también. Lo material. En esos momentos de debilidad físicamente o espiritualmente, el enemigo viene en contra de nosotros, viene esa tentación. Y Dios lo permite, la prueba. Entonces vemos la tentación del diablo aquí en diferentes maneras. Así que en esos momentos de debilidad, aquí vemos que vino el tentador, el diablo. Y Jesús, fíjate, pasó por esta tentación y lo podemos decir literalmente. Segundo punto, primera tentación de Jesús, satisfacer sus deseos físicos. Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo, el tentador, viene a él y en realidad lo duda, lo pone en cuestión, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, fíjate, si eres el Hijo de Dios, cuestionando la deidad de Jesús, ¿verdaderamente eres Dios? Si eres Dios, y recuerda que lo ha encontrado en el momento más débil, no espiritualmente, pero físicamente. 40 días de ayuno. Sin haber comido. 40 días, 40 noches. Y tenía hambre, claro que tenía hambre. Y el tentador le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. No. Mira las piedras. Ese panito. No. Lo puedes cortar. Quesito, un poquito de mantequilla o ¿no? Unos frijolitos. Viene la tentación. Y verdaderamente, ¿quién no hiciera todo lo posible en ese momento de hambre, de aún de satisfacer sus deseos físicos? El apetito ahí. Ahora, necesitamos entender más aquí. Esta tentación tenía que ver con traer, fíjate, traer en cuestión el amor y la voluntad de Dios. Es más que el simple hecho de que convierte las piedras a pan. Si eres el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, ¿por qué te traería a Dios al desierto? ¿Que no es tu Padre?
¿Por qué te ha traído aquí? ¿Y no te va a permitir comer? Si es que eres su hijo, ¿por qué no haces unas empanadas, no? A estas piedras. ¿Por qué no usas tu poder divino para suplir tus necesidades? Pues a lo mejor Dios no te ama como lo piensas. ¿Están oyendo ahí la voz que nos habla? Fíjate. Es cuando uno pone sus necesidades físicas antes de lo espiritual, es decir, por encima de nuestras necesidades espirituales, es cuando uno cae en pecado. Pues no hay nada mal en comer. Pero fíjate, cuando uno permite que las circunstancias de uno dicten lo que vamos a hacer en vez de saber y seguir la voluntad de Dios, también caemos en pecado. Fíjate el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, moralmente no había nada mal en convertir o transformar las piedras a pan. Pero la tentación era que Jesús hiciera un milagro fuera de la voluntad del Padre. Esto nos explica por qué Jesús, nuestro Señor, cita a Deuteronomio 8, 2 al 3. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pan, fíjate, el pan solo no sustenta la vida, no es que Dios el que sostiene la vida. Tanto como lo hizo en Israel en el desierto. Y nosotros, fíjate, en saber esto, tenemos la responsabilidad de confiar en Dios y permanecer en su voluntad. De tenernos de Él. Ahora es aquí, fíjate, que Jesús nos da el mejor ejemplo de cómo triunfar sobre el tentador a la tentación. Ya vimos que Él usó la palabra de Dios, citando las Escrituras, diciendo, escrito está. En las 3 tentaciones lo va a decir, lo va a repetir, escrito está. Hay que entender que existe una necesidad más importante que la comida física. Esto es que el hombre tiene que satisfacer su espíritu con un alimento espiritual. Es decir, la palabra de Dios. Tenemos que encontrar esto. Aprender a satisfacernos con la palabra de Dios. Yo sé que usamos la palabra compañerismo, podemos decir casi a la ligera. Vamos a tener un compañerismo en la casa. No. Van a traer un evento de traje, no de vestidos, pero van a traer todos comida. Y lo vamos a llamar compañerismo. Pero, ¿dónde está lo espiritual? No hay nada mal en eso. Pero tenemos que ver. Vemos que alimentarse con la palabra de Dios y obedecerla es más importante que consumir alimento físico. Es más importante. Juan 4, 32 al 34 dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y a veces así es el ministerio.
Uno está tan ocupado y en realidad una gran satisfacción en servir al Señor, en caminar en lo espiritual, que se nos olvida comer. Y de repente alguien llega y mira con un plato. ¡Wow! ¿Y cómo sabían que chiles rellenos eran mis favoritos? Yo no sé, pero gloria a Dios. Y así es como obra. Pero la tentación siempre viene en esos momentos de dificultad. Ahora, la segunda tentación de Jesús es forzar la mano del Padre. El versículo 5 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Entonces fíjate, Satanás lo llevó a Jesús al pináculo del templo. Sería aproximadamente como eso de 150 metros de altura sobre el valle del Cedrón. Este era el templo de la santa ciudad de Jerusalén, de acuerdo con lo que escribió el doctor Lucas. Lucas escribió en Lucas 4:9, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lo llevó a Jerusalén. Entonces, fíjate, importante entender, el tentador trae la cita de Salmos 91, versículo 11 al 12, pero solamente la da en parte, no lo da completa. Y es lo que él hace, él tuerce las escrituras. Jesús ya había citado las escrituras en la primera tentación, y Satanás también conociendo las escrituras, y ahora casi burlándose, diciéndole: sí, te conoces las escrituras, ¿por qué? Si conoces las escrituras, conoces y confías en las palabras de Dios, ¿por qué no te echas de aquí abajo? Al cabo, Él tendrá cuidado de ti. Es lo que le está diciendo aquí. El versículo 6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no te tropieces con tu pie en piedra. Satanás conoce las escrituras. Las conoce mejor que nosotros. Pero él las tuerce, o les añade, o le quita a la palabra de Dios. Y aquí omitió parte de ella. No la da el texto incompleto. Y todo para traer confusión y tratar de traer duda a la verdad. Aquí omitió parte de lo que las escrituras dicen. Mira lo que dice Salmo 91, 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, y lo que omitió, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Omitió esta porción de la escritura: que te guarden en tus caminos. Si vas caminando con Dios, si vas caminando en el camino con el Señor, si vas caminando en el Espíritu, Él va a tener cuidado de nosotros. Pero si andas en el mundo portándote como, va a traer corrección. Dios guarda sus promesas, cuanto nosotros también tenemos que o debemos de guardar sus caminos. Satanás lo que quiere aquí es que Jesús cometiera suicidio, se vaya a suicidar, forzando así la mano del Padre. Quiere que Jesús tenga una falsa seguridad de lo que ya está escrito. Y esto es precisamente lo que el tentador hace con los creyentes hoy en día. Nos quiere dar una falsa seguridad en las promesas de las escrituras. Él toma las escrituras y las tuerce, las saca fuera de contexto para cumplir su plan y destruirnos. El versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Vemos que Jesús usa las escrituras correctamente en lo que Él dice. Escrito está también. Entonces, fíjate, esto es muy importante. Esto nos da al entender que no podemos tomar la palabra de Dios fuera de contexto, porque eso es fácil de hacer.
Puedes agarrar una cita, una parte de una escritura y Dios va a hacer esto. No, tienes que leer lo que está antes y después. Tiene que haber un balance. Uno tiene que entender el contexto. No podemos tomar la palabra de Dios fuera del contexto. No podemos solamente ver una escritura y completamente ignorar la otra. Siempre tenemos que comparar lo espiritual con lo espiritual. No traer nuestras propias ideas o sentimientos de lo que ya está escrito. Estar alertos para no creer el enemigo cuando es tan sutil en presentar una mentira de la verdad. Y es lo que la religión hace. No te la dan completa. Satanás está atrás de eso, es sutil. Solamente te va a dar una media verdad. No la verdad en completo. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. La cita que Jesús está dando aquí es Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Ahora, para entender, no debemos o no podemos, no deberíamos hacerlo, es poner a Dios en prueba. Esto está mal. No hay que poner a Dios en prueba. No podemos tentar a Dios. Y este versículo enfatiza que nadie debe de tentar a Dios. Y fíjate, muchos lo hacen en poner a Dios en una posición que nuestras circunstancias lo obligan a hacer milagros. Te doy ejemplo, cuando uno está enfermo. Saben que están enfermos, pero no van al doctor. Saben que deben tomarse el medicamento y no lo están haciendo. Cuando sus hijos están enfermos tampoco los llevan al médico. Porque tienen la idea de que Dios va a hacer un milagro. Dios me va a cuidar. Pero Dios nos ha dado medios para tener cuidados de nosotros mismos. Y uno no cumple. Yo les he dicho, el doctor ya te dijo, baja de peso, no comas esto, no comas aquello, tómate este medicamento, esto y las personas vienen. Necesitan oración. ¿Has ido al doctor? No. ¿Estás tomando tu medicina? No. ¿Estás bajando de peso? No. ¿Estás haciendo ejercicio? No. ¿Estás poniendo a Dios a prueba? Y es lo que es una forma de hacer esto. Fíjate. Tentamos al Señor en obligarle a contradecir su palabra. Y es lo que Satanás hace. Trata de obligar que Dios vaya a intervenir y rescate a Jesús. Échate de aquí. Dios te va a rescatar. Él te ama. Él tiene cuidado de ti. Ahora, solamente conozco una escritura en toda la Biblia que Jehová solicitó a los judíos ponerlo a prueba. Solamente una cita. Y les voy a decir, no es un tema popular, porque el tema habla de ofrendar y dar diezmos. Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimentos en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, pruébame en esto. Uno no puede dar más que Dios da. Sabemos que Él es fiel y Él cumple sus promesas. Hay veces uno económicamente está sufriendo porque no le está dando a Dios, no está cumpliendo con Él.
Si no lo crees, Dios dice aquí, pruébame en esto. Pruébame en esto. En darle los diezmos, todos los diezmos, al ofrendar a Él, podríamos probar y ver que Él va a cumplir sus promesas y bendecirnos. Ahora, fuera de este tema aquí, está prohibido traer a prueba a Dios. Él ya ha dado amplio testimonio de su fidelidad y no hay que forzar la mano del Padre. Amén. El cuarto punto, tercera tentación de Jesús, placer temporal. Versículo 8 al 11, aquí el versículo 8 y 9 dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, yo me rasco la cabeza, me he rascado la cabeza aquí en esta porción. ¿Cómo lo puede tentar Satanás con los reinos del mundo? En realidad, Él es el rey de este mundo. Él puede ofrecer estas cosas. Aún se las ofrece a Jesús. Y aquí podemos ver que Satanás en esta parte verdaderamente está revelando su verdadero carácter. Simplemente lo que él busca es lo que siempre ha buscado. Es decir, busca ser adorado aquí en este instante por Jesús, Dios. Esta fue la mera razón que fue expulsado del cielo. Isaías 14, 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los dos lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que siempre ha buscado. Vemos que verdaderamente Satanás es el príncipe de este mundo, y lo va a decir ahorita. Dios le ha dado dominio ahorita. El mundo le pertenece a Él en este momento. Por eso era una verdadera tentación. Porque si no lo tienes para ofrecer, ¿cómo va a ser una tentación? Pero es la razón que Él puede ofrecer a Jesús este reino temporal. Mira, te doy esto. Te ofrezco esto. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. La tentación más grande aquí es que Jesús no vaya a sufrir en la cruz para tener su reino. Le ofrece una manera fácil de llegar a ser el rey. Le ofrece una corona sin la cruz. Él podría disfrutar de toda la gloria y no tener que sufrir y sufrir la muerte en la cruz. Esto es placer temporal. Jesús entendía esto. Y aún entendiendo esto, Él iba a escoger el camino de sufrimiento. Ahora, nosotros como cristianos, muchas veces nos encontramos en este mismo camino, no el de la cruz, podemos decir de esta misma tentación. Es de escoger entre lo espiritual o lo material, entre lo eterno o lo perecedero. Y muchos han caído y buscan formar sus propios reinos. Buscan la fama, el dinero, en vez de buscar el verdadero reino de Dios. Ahí está la tentación. El versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es aquí que Jesús derrota a Satanás con la palabra de Dios. La cita que nos da aquí es Deuteronomio 6:13 al 15. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Entonces Jesús sabía muy bien que cada uno de nosotros íbamos a servir el objeto de nuestra adoración. No podemos separar la adoración del servicio. Las dos van juntas. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que escoger. Y esa es la tentación. Es donde Satanás viene. Si sabe que estás esforzándote para querer salir adelante y tener y estás menospreciando lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por el pozole o el menudo? Va a venir. Va a venir. Satanás aquí le ofreció a Jesús los reinos de este mundo. Y necesitamos entender que con estos reinos venía la gloria de ellos, es decir, sus extensiones, sumando sus riquezas y una gloria temporal. Pero reconoce que tienes que hacer la decisión de servir a Dios y no las riquezas temporales de que este mundo y el tentador te ofrece. Cuando caes en esta tentación completamente, te voy a decir, te saca fuera de la voluntad de Dios. A veces estamos sufriendo, pero estamos sufriendo por nuestras propias decisiones. ¿Cómo le hemos dado entrada a la tentación y estamos correteando tras ella? El versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo se fue derrotado. Los ángeles, siendo espíritus ministradores, vinieron y lo atendieron a nuestro Señor Jesús. Santiago 4:7 dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si detienes del Espíritu y la palabra de Dios, resistes al diablo sus tentaciones, se va a ir. Se va a ir. Amén. La aplicación, anoté 5 puntos de aplicación y un versículo también. Primer punto de aplicación. Jesús derrotó a Satanás con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. 2, debido a su victoria, nosotros mismos tenemos los mismos recursos divinos para tener victoria sobre la tentación y el tentador. 3, todos vamos a ser tentados y de la misma manera, porque todos somos humanos. Pero satisfacer sus deseos físicos, forzar la mano del Padre o con un placer temporal. Es como viene la tentación. Deseos físicos, forzar la mano del Padre o con placer temporal. Ahí viene la tentación. 4, es nuestra decisión si nos vamos a detenernos de nosotros mismos o detenernos de Dios. 5, hay una recompensa gloriosa para los que resisten las tentaciones en su diario caminar.
Es lo que Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén.